Yo por ejemplo hago ese autoanálisis. ¿Será que a lo mejor aburro? Y está bien, obvio. Mira, puede ser, pero yo lo que he empezado a tratar de integrar últimamente es como yo no soy responsable de lo que piensen los demás de mí. Yo no soy responsable de cómo interpreten los demás la realidad. Tiene toda la razón. Yo vivo mi vida desde mi verdad. Si la otra persona no resuena con eso, está perfecto, pero yo no soy responsable de lo que piensen, de lo que opinen. Esa persona, si del vaso medio vacío, qué pena por la persona, no, pero no tiene nada que ver conmigo. Así Me que encanta. Salud por eso. El arte de ser uno mismo, es que se llama eso. 5, 6, 7, 8, mística sin manual. voy, amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Sí, súper importantes también. ¿Te acuerdas que en el capítulo pasado empezamos a hablar de cuando de repente uno empieza a pensar, me estoy yendo en volada, estoy sintiendo cosas, soy distinta al resto, o quizás tengo algo que no sé cómo interpretar en este momento? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo mucho cuando dijimos como, guau, como será que todo lo que estamos percibiendo, notando, sintiendo, a partir también de este animarse a ver, ¿cierto? ¿Es real o no es real? Uno quizás hace las preguntas. Y yo creo que en esas preguntas es donde muchas veces vamos a recurrir a ciertas herramientas que nos puedan proporcionar un poco más de claridad. Exacto. Conocemos varias herramientas, ¿cierto? Que nos pueden ayudar a entregarnos un poquito más esa luminosidad. Claro. Ante todas estas dudas, estas preguntas que nos hacemos. Sí, y también entregarte información, una vez como que ya descubrimos el por qué nos estamos yendo un volado, ni empezamos a cuestionar nuestra propia existencia, nuestros propios pensamientos, empezamos a conectar con distintos tipos de energías, con distintos tipos de herramientas, así como tú conectaste en su momento con la astrología, la canalización, el registro akáshico, yo por mi parte con el tarot. Antes de eso escribía, que era como escritos canalizados, pero en servicio depende más como de tarot, hay péndulo, las varillas, todas esas herramientas que nos ayudan un poco como a conectarnos con el plano sutil y poder bajar información para poder ponerla también en servicio de... Poner al servicio de los demás y también para encontrar respuestas de alguna manera. Respuestas que también van un poquito de la mano de hacerse preguntas, porque al final la respuesta siento yo que no viene mucho de afuera, sino que está en ti siempre. Pero hay que animarse a mirar, a ver y a profundizar en ese camino. Qué más lindo que todas estas herramientas que tú me estabas mencionando recién pueden ayudar a encauzarnos a eso. ¿Cuándo te pasó a ti, por ejemplo, que llegó un momento en que dijiste, soy distinta a los demás, soy rara, qué onda, me voy a embolar, tú me has chiflado, no sé tú? ¿Qué momento te empezaste a cuestionar un poco lo que tú estabas sintiendo? Mira, yo creo que desde muy chica, me recuerdo ya desde el colegio ya, cuando recién entrando a prekinder, a kinder, yo me acuerdo que ir al colegio para mí era como un poco raro porque sentía cosas antes de ir al colegio. Sentía como las energías un poco de lo que me iba a estar esperando en ese lugar. Yo creo que desde ahí yo empecé a sentir muchas cosas, de sentirme rara. ¿Seré yo la única niña que está sintiendo esto? Yo veo a todos mis otros compañeros del curso, del colegio, jugar, reírse por cosas, y a mí a lo mejor ya no me causaban tanta risa porque percibía cosas como que yo siento que desde ahí empecé a percibir un poco más no solamente mi propia energía, quizás de los entornos, pero también sintiéndome muy extraña conmigo misma. Porque me hacía esa pregunta. Una niña de 5 años no tiene la madurez tampoco y la conciencia para entender estas cosas, pero en su momento tú te sientes raro. Sientes por qué siento esto, por qué yo no me río de las mismas cosas, o por qué me interesan otras cosas. Yo siento que desde ahí yo siempre me sentí un poco diferente, por así decirlo, a lo que yo veía en ese momento en mi entorno. Y ya de más grande, en mi camino, yo te diría que cuando me hice empezar a hacer las preguntas, a cuestionarme, yo creo que fue más cuando empecé a estudiar astrología. La astrología para mí me explotó la cabeza de todo lo que yo pude descubrir, un poco de mi historia, de mis vivencias, de patrones, conductas. Y para mí esa fue la puerta de entrada para empezar a hacerme las preguntas. Claro. Obviamente que después en su camino pasaron cosas que hablamos en el capítulo anterior, que me gatillaron, me hicieron el momento quiebre para empezar a preguntarme mucho más en lo profundo, ¿qué hago acá? De hecho, me acabo de dar cuenta de un patrón tuyo. ¿Cuál?
que tú decías que antes de ir al colegio ya sentías las sensaciones que iban a ver, por ejemplo, durante el día. Y que si remontamos al capítulo anterior, que lo pueden ver, la Andy siente las energías de los astros los tránsitos antes de que suceda. O sea, la Andy tiene una conexión con un poco antes del futuro, como que te antecedes a los sexos. Tu alma ya sabe un poco lo que se viene. Entonces eso te genera como, no sé, de repente quizás volar de guardia antes de ir a un lugar, porque sabes que algo te puede esperar. Sí. Tienes una conexión como antes de... Wow, qué emocionante, no lo había visto de esa manera, de verdad que me hiciste como un clic ahí para ponerle un poco palabras, porque hay veces que estas cosas no se puede poner palabras o porque simplemente se sienten y bueno, ahí yo, nada, como que efectivamente lo que dice la Cami, pero además de eso, la astrología fue como para mí el punto de quiebre, a raíz también de otras vivencias que yo también tuve en paralelo, que me hicieron extenderme un poco a esta transformación, a hacerme preguntas. Pero la astrología para mí fue la herramienta que me permitió ir a ver un poquito más allá de mí misma. Y en ese arribar a ver un poquito más allá me empecé a cuestionar, a hacer las preguntas a veces incómodas, las preguntas que muchas veces queremos evitar porque nos da un poquito de cosa, ¿cierto? O nervio. Y cuando me empecé a hacer esas preguntas, me empecé a dar cuenta que quizás no era algo nuevo, sino que siempre lo sentí, pero ahora yo ya entendía un poco cómo estaba hecha yo y lo que podía llegar a conectar en esos aspectos. ¿Y tú? A mí me pasó que tuve conexiones un poco intuitivas cuando chica y es en ese como observar el afuera cuando te empecé a conectar, por lo menos en nuestro caso, te conectas con lo de adentro y empiezas a percibir sensaciones como corpóreas en el exterior. De repente uno muchas veces confunde las cosas con ansiedad. Son señales que te mandan o tu guía del universo, tus ángeles, lo que les resuene, y te están diciendo, aquí hay algo, presta atención, fíjate. Y en mi caso se me vinieron los pensamientos que dije en el primer capítulo, así que si quieren saber cuáles fueron esos pensamientos, tienen que ir al primer capítulo. Y también estas cosas intuitivas, como que siempre tuve un llamado a meditar, y cuando chico lo hice intuitivamente, también la nombré en esos capítulos, así que lo van a tener que ir a ver. Pero ahí quedó. Y después cuando grande, ahora o durante muchos años, era como tengo una asignatura pendiente, que es el aprender a meditar. Como una canción terjona que se llama Asignatura pendiente. ¿Cuál era? Para ir a Plutón. Tengo un club de fans En la luna. Siempre, Siempre. Siempre aparece una canción. Entonces yo sentía esta asignatura pendiente que era el meditar. Y siempre me lo ponía como para el final de todas las tareas que uno tiene en el día. Por ejemplo, en el colegio estudiar, en la universidad también estudiar, sociabilizar, carretear, después cuando mándame trabajar. Entonces siempre como al final. Y era terminar el día y era como, no, estoy muy cansada, otro día. Hasta que llegó un punto en que dije, si me está llamando hace tanto rato y lo estoy pateando hace tanto rato, es porque algo hay ahí y ahí puedo conectar como con algo más. Y ahí empecé a meditar y claro, empecé a percibir cosas, a sentir cosas, no sé, es como en un lugar de silencio total, sientes como pitidos, por lo menos en mi caso, como pitidos, sonidos, puede ser oídos, Me pasó mucho. de repente estática, y ahí claro dije, acá hay algo. También siempre me llamó la atención el tarot, pero me asustaba. Era como, no, es que te dan así cosas que uno no quiere ver, son creérselo igual, imitante. Claro. Pero de repente dije, como, si es que quiero aprender esto, pero para ponerlo al servicio de los demás, porque siempre sentí llamado a ayudar a los demás, o como hablábamos en el primer capítulo, que los demás recuerden tu esencia, y empecé a estudiar tarot, y se me dio con mucha facilidad. Las cartas tienen un significado, pero la interpretación de las cartas Se las da uno. Otra cosa. Se las da uno. Es que lo mismo, o sea, uno puede saber la teoría, la información de algo, pero es que va a entregar el mensaje, tiene su intuición, su canalización, que va parte de la información en sí, de lo que significa una carta de tarot en estos casos. claro. Entonces, impresionante. Sí, y de ahí, bueno, por el péndulo siempre, también en el chica tuve un interés, yo lo hacía con una aguja, me acuerdo, dos chica, un hilo, una aguja, y empezaba como, no sé qué, sí, muévete, círculo, sí, Muévete y hacer preguntas.
pero muy chica. Entonces ahora me llamó la atención esa herramienta, supe que era la radiestesia y después me empezó a llamar el tema de las varillas. Y con las varillas empecé a encontrar muchas respuestas para mí y para los demás. Y de repente yo sé ya, quizás se está inclinando, no sé, paletas se mueven solas, hasta que de repente se empezaban a mover muy rápido y ya no eran solo sí o no. En un momento casi siempre pregunto cuando hago una sesión, ya estoy conectada con mis guías, sí. ¿Dónde están mis guías? ¡Pum! Y apuntan las dos para la derecha. Siempre mis guías están a la derecha. Apuntan siempre para allá. También de repente pregunto, ¿está mi mamá? Sí. ¿Dónde está? Ahí, denso. Ahí, no, verdad, está ahí. Está a la izquierda, pero está ahí ahora. Ahí atrás, como el otro día. Mi mamá siempre está a la izquierda. Y me hace sentido con lo que me estoy diciendo ahora. Pero ahí te das cuenta cuando empiezas a desarrollar estas cosas que no te está yendo la ola. No, no te está yendo la bola. Hay algo en ti. Hay algo en ti y que me pasa un poco, te estaba escuchando y me hiciste recordarte que a mí también, desde muy chica, a mí me interesó mucho leerme las cartas. Yo siempre me leo las cartas. Desde muy chica que me leo las cartas. Ya en un principio, claro, era más enfoque predictivo, me gustaba qué iba a pasar, Pero a mí desde muy chica me gustó todo lo esotérico. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la feria del Garrobo cuando éramos chicos, con mi hermana, mis primos, yo llegaba y había un incienso en la feria. Y a mí ese olor como que me llamaba la atención, me transportaba a lugares como medio místicos, donde solamente el sentir el olor. Y me acuerdo que también en esa época, yo tenía como 11 años, ponte tú, una vez llegué contándole a mi mamá que a mis compañeros del curso, del colegio, los veía a todos como en la pizarra, como con un brillo blanco que los rodeaba, claro. Entonces yo le cuento esto a mi mamá y mi mamá me dice, pero eso es el aura. Y yo, ¿qué es eso? Yo tenía 11 años. Y ahí mi mamá me acuerdo que se fue a comprar el libro del aura a la feria artesanal. ¿Ya? Y no sé si todavía lo tendrá, la verdad, pero yo me acuerdo que me explicó, me contó algo, pero yo nunca pesqué, la verdad. Como que después de eso nunca más vi nada. Nunca más percibí así como de ver, pero sí, siempre me gustó, siempre me atrajo, siempre hubo ese como, ya, igual no me gusta saber qué pasa, como nada allá, conecten para el más allá. También lo típico, gris chico, como el juego de la ouija. Ay, es Nanio. A mí me da bien, una vez me acuerdo que yo lo hice una vez con un par de amigas, sí, se movió. Estábamos en rapel. Porque hasta la wea, es para la Semana Santa. Fin de Semana Santo, nos fuimos a rapel así como un grupo de amigas y me acuerdo que alguien llevó la ouija. Y todas como, qué hereje, ya ven fuerte. Y ahí preguntándole cosas y creo que me acuerdo que se movió algo. Estaban como en una cabaña. Y ahí después me dio como susto y no seguimos. Pero ahora que tú dices lo del aura, ponte tú, también me hizo recordar y sigo, vamos contando cosas y como, yo también, yo también en distintas formas, pero sí. A mí me pasa que cuando partí del colegio, nosotros en ese tiempo teníamos pizarrones sin ellos de tiza. Todavía no existía de pizarrones blancos con plumón. Y yo y la profesora dando clase y el contraste de negro con la profesora, empezaba a ver una luz alrededor de ella. Y yo, ¿qué es eso? Ya, y como que me interesaba mucho todas las clases y me ponía a mirar un punto fijo a la profesora y empezaba a ver esta luz. Y siempre la vi, claro, me decían que era Laura, pero dicen que Laura tiene colores, yo no veo. Laura, era Laura, sonó como mi Laura. Mi mamá se llama Laura. Laura, mi vida pasada también. ¿Verdad? Laura Andrea, ser tú. Entonces dicen que Laura tiene colores, yo todavía no llego a ese nivel, pero sí veo en reuniones o en distintas ocasiones veo esta energía blanca que rodea a las personas. De hecho, me ha pasado editando el podcast, que a la Paitre estoy editando y como estoy tan concentrada en la imagen, empiezo a ver cómo las dos nos empezamos a iluminar. Cuando hablamos temas muy profundos, muy específicos, se expande aún más. He visto cómo se conecta esta energía con la planta, porque esta planta está muy cerca. Wow. Y nada, tiene como un tamaño lunar, pero cuando hablamos de un arte más profundo se expande y se junta la tuya y la mía, se funden. Es como, wow. Así como los cierres de nuestro podcast, sí, pero con una energía alta. Qué hermoso. No sé, yo creo que hay tanto que de repente uno como que de verdad uno puede llegar a sentir a veces que esto es tan infinito. Hoy hablando de infinito en el portal del 8 del 8, siento que es tan infinito esto que en un momento tú, pues a ti te ha pasado a ti, pero en un momento a mí me ha pasado de decir, hay tanto por saber,
¿cómo llego a toda esa información? ¿Cómo puedo llegar más allá? ¿Cómo hay muchas cosas que no se saben, que son misteriosas y igual en parte el misterio también a mí me gusta porque te da esa capacidad de asombro, de no saber todo. Pero hoy, Dios, ascendente escorpión. Ahí escarbar y que haya más misterio, más misterio, más misterio. Entonces, ¿qué pasa? De que a mí me ha pasado eso. Hay tanto y es tan mágico, es tan indescriptible, que en un momento tú dices, alcanzaría a llegar a tener toda esta información en algún momento. Es que creo que en lo profundo de nuestra alma lo sabe. Solamente que cuando estamos encontrando esa información, estamos como recordando y complementando cosas que aquí tenemos un ápice de conocimiento, pero estamos como un poco leyendo algo y algo te hace clic porque estáis conectando con algo que ya sabías. Pero el tema claro, de lo misterioso, de lo místico, de lo espiritual, como que a mucha gente le da un poco de miedo por el tema que hablamos en el capítulo anterior de encontrarse como con sus sombras y no querer enfrentarse a sus sombras. Pero por otro lado siento que es algo 100% nutritivo, tanto para uno como para el resto, porque uno es un ser social y con estas cosas uno también puede compartirle a otras personas que no se han cuestionado nada y hacer que empiecen a decir, oye, en verdad, claro, a mí me pasó esto, oye, también vi esto, quiero saber un poquito más. Y yo creo que también en parte es desafiante esto que tú dices, porque el compartirle a los demás es también a que el otro esté abierto también a escuchar y a recibir esa información. Porque ¿qué pasa? Es que todavía todo esto que hablamos, como no está acreditado, como no es algo lógico, no es algo científico, no existe. Aunque se está comprobando algunas cosas. Entonces, claro, como todavía para el escepticismo un poco, las creencias limitantes con respecto a esto, te chiflaste o estás inventando o cualquier cosa, tú tienes que saber a quién compartírselo. Porque hay personas todavía que quizás no están preparadas para recibir esa información y está perfecto. Yo me he encontrado con personas, en mi caso, que se ríen un poco de esto. No, qué gata. No sé si te ha pasado a ti, pero que se ríen, los desvalidan un poco porque no tiene validación científica. Claro. No tiene una explicación lógica. Y como no hay lógica, no se puede comprobar. Y como no se puede comprobar, no existe. Entonces, como que por eso también entramos también a cuestionarnos cómo me habré ido en volada. ¿Por qué? Porque todavía existe gran parte de esta humanidad, en el fondo, de que no está abierto a recibir esto. Y como eres una minoría todavía, como eres una minoría un poquito, siento de que te empiezas a veces a auto-boicotear a ti mismo, a autosabotear y a decir, estaré loco, me habré ido a volar. Como me estoy yendo muy en la profunda, estoy en la inmortalidad alcandrela, pero estoy evadiendo la realidad, tengo la quinta fatalidad, Claro, estoy creando una realidad paralela, estoy soñando despierto, y ahí empiezan todas las etiquetas que hablábamos, el ponerle un nombre a las cosas, racionalizar las cosas, que nos hace dudar sí, de esta información que, como decíamos en el capítulo anterior, que por más que no esté en el plano tangible, terrenal, pero también hay un plano sutil, invisible, que también trae información. ¿Por qué no? Entonces, y hay cosas que no tienen explicación simplemente. es verdad. No todo tiene que comprobarse. Claro que cuando uno lo comprueba, uno más se sorprende. Como lo que hablábamos en el capítulo 2 de las señales y las sincronías. Como siento que quiero hacer algo y de repente veo una hora repetida millones de veces que me está diciendo algo. Ahí está la comprobación, ¿cierto? El ser humano se sorprende cuando me dice, ¡oh! Por algo se me está presentando ese número, comprobado. Cansa. Una persona de nuestra audiencia me comentó que después de haber visto el capítulo anterior de la sincronía, empezó a ver el 11-11 o 3-1. O sea, 1-1-1, me dijo Cami. Vi ese capítulo y empecé a fijarme y me aparecía ese número en todas partes. Y le dije, ¿viste? Ese capítulo también era para ti, para que estuvieras un poquito más atenta a esta sutileza. Y es rico y reconfortante saber que el mensaje que estamos entregando no solamente está nutriendo intelectualmente, sino que espiritualmente y a enraizarte con este plano sutil, todo esto que hay más allá y que, como decía Landy, se cuestiona porque no está comprobado. Aunque cada vez la neurociencia está confirmando más cosas, yo los invito a buscar información sobre Jacobo Grindel y la teoría de la latiz, en donde él explica esta energía, esta fuente de la que todos somos parte. Pero sí hay explicaciones cada vez más y eso también es rico para nosotros para entender,
ya no estábamos tan locas, ¿cachai? Esto, o sea, nada más estar loca. Y de hecho, también me hiciste acordar de, por ejemplo, Brian Weiss. No sé si has leído libros de él. Muchas vidas, muchos maestros. Uf, ese libro, Muchas vidas, muchos maestros, también se lo recomiendo dentro de la biblioteca mística. Ya, porque ahí también hay un poco de lo tradicional, desde lo científico y también de lo sutil, también de lo sanador que puede llegar a ser a recordar cosas. Este libro, el de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, es un psiquiatra que quiere sanar gente, que quiere ayudar, que quiere entrar en la psiquis del otro para tratar traumas, para tratar procesos fuertes de la persona, trancas, fobias, lo que sea. Y él se da cuenta que haciendo regresiones, aplicando la regresión en sus sesiones, las personas empezaban a recordar cosas de vidas pasadas. Sí. No, es que en verdad tienen que leer ese libro. Sí. Ahí se mezclan los dos mundos. Un pequeño spoiler, su primer paciente fue Catherine, que le tenía mucho fobia a la oscuridad y lo trataban y en regresión no pasaba nada, hasta que él llega y le pregunta, anda el momento en donde partió tu miedo a la oscuridad. Y ella dice, no me acuerdo exactamente, pero por ejemplo, soy una mujer, visto como trapos blancos, tengo el pelo negro y me están llevando a una cueva porque tengo sarna y me están encerrando todos en una cueva. Entonces ahí él se dio cuenta que claro, que habían vidas después de la muerte, o sea que en el fondo nos venimos a reencarnar múltiples veces y también dentro de estas mismas regresiones empezó a contactarse con los maestros. De repente esta misma Catherine empezaba a cambiar un poco el tono de la voz y le daban mensajes a él porque él había perdido un hijo. Y le decía, tu hijo está bien, te manda cariño. Y él, tanto como empezó a sanar a Catherine, se empezó a sanar a él a través de esta regresión. Entonces, ¿cómo explican eso? Hay regresiones también que las personas viven en otros países y ahora en otro idioma. ¿Cómo puede explicar que alguien, por ejemplo, que no sabe francés, que nunca ha hablado francés, de repente tiene la regresión y habla francés? O sea, 2 más 2, 4. No, aquí por eso como que siento de que hay tanto por descubrir y solamente, simplemente es un animarse a dejar de tenerle miedo, primero, y segundo, a saber de que no va a haber nada detrás de eso malo, porque yo creo que también un poco en parte las películas que hemos visto de terror, un poco, podemos nombrar millones, nos traumatizaron un poco también, como que nos contaron que los espíritus eran todos feos, terroríficos, diablos, demonios. Entonces como que uno tiene una imagen de miedo, como negativa hacia lo que es este plano sutil, porque siempre nos han contado la historia así, ¿sí? Como algo negativo, algo horrible, espantoso. Entonces, que efectivamente pueden haber cosas espantosas, sí, pero depende uno también cómo quiera abrir esto hacia otro lugar. Yo siento de que también hay que ir a cuestionarse eso. O sea, yo puedo decir en particular conmigo, yo le tenía tremendamente miedo a las películas de terror cuando chica. Yo no dormía en la noche. Grigio. Y es todo lo contrario, pero ahora no las veo porque siento la energía. Me pasó que después de una última cirugía que tuve que hacerme, estaban dando un documental donde habían medios que iban a casas donde habían demonios, personas que estaban empezando a ser poseídas, y ahí con distintas herramientas iban viendo dónde estaban, etcétera. Y yo sí que entretenido porque me encantaba ver películas terroríficas cuando chica. Y empecé a ver esto y de repente uno de estos del equipo estaba tras de cámaras y él le daba las indicaciones desde otro lugar a esta persona y él empezó a sentir que estas energías se estaban traspasando hacia él. Decía, estoy sintiendo esto, no sé qué, y yo como ya, listo, seguí viendo y había justo llegó como a una persona que estaba empezando a ser poseída, a la puntita. Y de repente me empezó un dolor de cabeza así, pero invalidante, como, no, la luz, todo. Y dije, bueno, sácame esto. Yo creo que donde ahora soy más perceptiva me está llegando, sácalo, no lo quiero ver. Y desde ahí, que yo diría que esto fue en enero del año pasado, o no recuerdo bien, no veo más cosas de terror, no veo más este tipo de documentales porque como estoy tan abierta a este plano sutil, las cosas se me vienen, se entran, ¿cachai? Como larvas así. Claro, vienen como larvas astrales o no sé, y se meten un poquito en mi campo. Desde ahí me partieron los dolores de cabeza como por una semana.
Tanto así que yo hablé con mi cirujana y le pregunté, ¿no estaría rechazando algo en esta cirugía? Porque no se me pasa el dolor de cabeza con nada. Estaba tomando electrolitos, estaba tomando paracetamol y no se me pasaba. Le empezaba a pedir con mi guía, por favor, si es que tengo algo que no me pertenece, que se aleje de mí, por favor. Si hay algo que no es de acá, no es mío, que se vaya. Y ahí de a poco se me empezó a pasar, pero es ahí también cuando uno tiene esto, un poco esta intuición, en esto de ser más perceptivo, Canalizada a través del cuerpo. te empieza a llegar todo más. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo de repente también me cuesta identificar incluso a veces si lo que estoy sintiendo es mío o es de otra persona. Por ejemplo, yo tengo una amiga que está embarazada ahora y me pasó de que yo, en la semana que ella se enteró que estaba embarazada, me contó de que náuseas, se lo pasó pésimo la pobre. Y cuando ella me contaba, y esa semana que nos juntamos mucho, yo empecé a sentir náuseas. Wow. Empecé a sentir así como mareo, todo me caía mal esa semana, no me acuerdo con lo que comía, que a mí en general no me cae nada mal, entonces después no la vi por un tiempo esta amiga, obviamente no la vi tan seguido como ese entonces, y se me pasó en el síntoma. Entonces yo creo que claro, pues como que uno se contagia un poco cuando uno está tan conectado, como uno está tan abierto a todo esto, hasta estas sensaciones, por eso también es importante protegerse. Sí. Hacerse limpieza de vez en cuando, descansar, recargar sus energías, porque si no es mucho lo que uno también consume de su propia energía. Y ahí también está el discernimiento de cachar qué es tuyo y qué no es tuyo. Porque a lo mejor tú estás sintiendo un dolor de cabeza, pero a lo mejor ese dolor de cabeza no eras tú. Tú nunca habías tenido dolor de cabeza. Claro. Yo no sufría dolor de cabeza. Quizás era esa persona que sentía que se estaba traspasando, puede ser. Y yo sentí lo que estaba sintiendo esa persona, claro, a través de un documental que ya estaba grabado, pero para que vean la huella energética que dejan ciertas cosas, energía. También, Y así como huellas positivas también, porque no todo es negativo que uno se contagia de energías de baja vibración, sino también, pues, eso también, cuando uno se contagia de buena vibra, eso se potencia. mira y alto. ¿Cachai? Vibra y alto. Entonces, mira la luna, ¿cómo está, amiga? Huevona, Está como con la foto, güey. huevona, luna llena en Acuario. Y arriba la cordillera se ve en un vaso. No, aunque se pasó la luna. Sí. Ya. Que, claro, como decía el Andy, no todas las energías son malas. Por ejemplo, nosotros nos pasa que cuando nos juntamos nos expandimos. Porque como teníamos estas conexiones, de repente coincidimos con muchas cosas, con sueños. También coincidimos esta semana con un tipo de sueño no muy lindo, pero también coincidimos. Entonces, estas energías que te expanden y también hay energías que están en el ambiente y que uno absorbe un poco, y por eso les recomendamos, por lo menos yo les recomiendo antes de salir de su casa, hacer alguna meditación de protección en donde sientan que las cubre un círculo de energía en donde nada externo los puede hacer sentir mal o los puede bajar de vibración o generar malas sensaciones. No, totalmente. Uno igual tiene que ser selectivo como con quien comparte esta información, porque de repente, no sé, pues hay gente que se lo puede tomar de muchas formas raras, no sé si te ha pasado. Ay, sí, me hiciste acordar de una experiencia. A ver. Ya, yo viví en Barcelona. Y bueno, en Barcelona es una ciudad y que nunca muere, y siempre hay vida, que siempre uno sale, conoce gente. Y me pasó de que tuve una cita Tinder. Ya tuve varias, pero bueno, recuerdo esta. Fue muy divertida esa experiencia. ¿No te la conté? No sé, pero quiero saber más. Ya, bueno, estábamos ahí en la cita y de repente como que llegaba esta persona que era un catalán. Tela, simpático, ya. Entonces ya, llegamos, nos sentamos en el lugar a tomarnos algo y de repente me dice, oye Andy, traje un osito. Y yo, un osito, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un osito? Y me muestra y era como un ambrosito. Me dio un ambrosito mágico. Ya, la cosa en que queda me dio de probar el osito mágico, muy poquito, eso sí, chiquillo. Ajá. Sí, cuidas. Porque tampoco iba a dar jugo en una cita. Estábamos ahí y de repente miro al osito. Este loco, lo miro a este loco. Y de repente como que me empieza a bajar información. ¡Guau! Canalizando Full, así es como que si hubiese sentido que me caía una biblioteca de información. Wow. ¿Ya? Mucha. Entonces en un momento tuve que empezar a hablar. Porque era tanto que mi cabeza que recibía información que me dio la necesidad de tener que empezar a decir una cosa.
¿ya? Entonces de repente me acuerdo que le digo a este chico, oye, ¿por qué cuando llegas a tu casa, llegas, te sacan los zapatos, vas a dejarlos a un lugar como súper ordenado y después como que te vas a tu pieza y después te acuestas y te quedas mirando así a todo rato el techo? Y él así, mirándome, así. A mí, Andy me decía, ¿por qué sabes eso, Andy? Y yo, ay, no sé, me le dije yo, como que me llegó esta información y te la tengo que comentar, ¿no? Como que no puedo no decírtela. Ya, pasa un rato y de repente, pum, de nuevo, veo algo. Y me digo, oye, ¿tú por casualidad tienes un polerón azul detrás de tu auto? Porque ese polerón, pucha que lleva rato ahí, como que te está pidiendo a gritos, lávame, llévame a mi casa, llévame. Y me dice, ¿cómo sabes que tengo un polerón azul en mi auto? También es mi polerón regalón. Y yo, y él así, cada vez más pegado al asiento. Andy, me decía, no, ¿cómo ves eso? Que yo, no, así dándole muy normal, así como, Dios, el pelo. No, ni siquiera dejaste el pelo, yo como hablando como le estoy hablando a usted, ¿cachai? Como súper normal, según yo. Pero él tenía una cara totalmente desconfigurada. Entonces yo voy y le digo, ah, ya, obvio que mañana le voy a contar a tu amigo que saliste con una chalada, con una loca, que con la loca. No, con alguien con dones. No, amiga, si no pasó nada con él. No, con dones. ¡Ay, chuta! Salud, te salió buena. Yo dije, ¿de dónde si nunca pasó nada con él? No, no llegué a tanto tampoco, ¿no? Nos reímos nomás. Nos reímos y el chico, bueno, ¿qué pasó? Que el día siguiente yo pensé, dije, este no va a hablar nunca más. Me dije, salí con una mina que está literal loca, no sé, era volada, se fue en volar. Pero el día siguiente me habló el Osito, yo después le decía Osito. Me habló así como, uy, ¿qué haces hoy? Y yo como, no, igual no, pues. Como que no digo más, pues, pero en el fondo como que fue tan divertido, tanto lo que a veces llega la información, por lo menos en mi caso, que en un momento necesitas faciar esa información, ¿ya? Porque te empieza a entrar así, no es como que quedo aquí, en vez así. Se te acumula, te acumula y ¡pa! Entonces, claro, como es tanto, tú necesitas la necesidad, tienes que decirle a la persona cosas. Y claro, para alguien que no tiene idea de esto, que no se ha conectado, o que a lo mejor lo encuentra estar raro, o cualquier cosa, pero como, ¿qué le pasa a esta galla? Entonces, claro, como que desde uno dice, me fui un volar para el otro, y ahí es donde tú me hiciste recordar eso. No todos quizás le tienes que compartir esta información, pero ¿qué pasa? Que hay veces que sale simplemente, no es como que tú lo controles, efectivamente. Qué risa historia. Yo estaba buena, me dio risa, ¿eh? Bueno, ahí como decís tú, hay gente que se ríe, hay gente que te mira con cara de estás loca, hay gente que es como que te escucha así como ya, sí, está bien, y como está rayando la papa. Entonces sí, no tiene que descubrir como a sus personas o al círculo más cercano en el fondo, que es como tu pequeña familia elegida, en donde No te juzga. no te juzgan ni puedes hablar sin filtro. Totalmente. Y pasa de que cuando como a uno le gustan estas cosas, o sea, como que uno siente como una conexión tan linda, tan genuina en el fondo, es algo que ya pues se vuelve como un estilo de vida. Sí, como que no podéis dejar de no hablar de esto. No. Imposible. No hay vez que no nos juntemos que no terminamos hablando algo de esto. Y es como, yo creo que no sé si te pasa también aparte en tu día a día, es como que todo lo relacionas a... Es como que ya todo está relacionado. Sí, porque hace parte también del todo, no está alejado, es parte también de lo que ya conocemos. Entonces cuando uno ya hace la mezcla de los dos, ya empieza a habitar en tu día a día, en tu cotidiana, en lo más terrenal, lo más tangible. Ya en un punto tú quieres hablar de eso, porque así como hablas del árbol de la esquina o de la luna, que la puedes ver, o hablas de tu vida, de lo que haces en tu día a día, esto también hace parte de tu día a día y también te dan ganas de hablarlo. Sí, entonces, claro, es muy lindo de repente encontrar personas con quien hablarlas. Porque uno habla del mismo idioma, te entienden, hay cosas que no tienes que explicar tanto porque se entiende. Sí. No sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado y me ha pasado que de repente sé que como con ciertas personas mejor no hablarlo, pero es tanta la emoción de repente de sentir alguna cosa que es como, casa que bueno, anoche soñé con, o no, justo vi la sincronía de no sé qué, y como que uno vomita un poco la información. Y de repente te das cuenta como, quizás esta no era la persona para contarle esta cuestión. Ya, bueno, no importa. Salió, ¿cachai? Que el no lo tome como lo sienta, si no le resuena. Exacto. De mayor de persona.
Claro, y cuando uno lo habla tanto, también no sé si te ha pasado, pero de repente yo me he preguntado, así como la otra persona, ¿qué pensará de mí? ¿Será que estará pensando que soy obsesiva, que hablo todo el rato de esto, que me chaleque, que ya como que el disco rayado, siempre hablando de lo mismo? Yo no me cuestiono eso porque yo por ejemplo, hago ese autoanálisis. ¿Será que a lo mejor aburro? O sea, no, hay gente que se aburre en el fondo, hay gente que se aburre de escuchar esto porque a lo mejor no les interesa tampoco. Claro. Y está bien, obvio. Mira, puede ser, pero yo lo que he empezado a tratar de integrar últimamente es como yo no soy responsable de lo que piensen los demás de mí. Yo no soy responsable de cómo interpreten los demás la realidad. Tiene toda la razón. Yo vivo mi vida desde mi verdad. Si la otra persona no resuena con eso, está perfecto, pero yo no soy responsable de lo que piensen, de lo que opinen. Esa persona, si da el vaso medio vacío, qué pena por la persona, no, pero no tiene nada que ver conmigo. Así Me que encanta. Salud por eso. El arte de ser uno mismo, que se llama eso. sí. Y hoy día estamos con el portal 8 del 8 del león, ya que justamente está relacionado con el león de la astrología, que es Leo, el fuego, el signo y la energía del sentirnos auténticos, ser quienes somos, sentirnos plenos, siendo quienes somos sin importar el que dirán el juicio externo. Y espérame, hay una mosca dentro de mí. No, lo cambié. Cambiémoslo. O saquémoslo, ¿no? No, porque ya está infectado. Oh, ya se con una. Qué rancio, me di cuenta, mi mamá saqué el vaso. Yo no soy responsable de lo que piensen los demás, ¿cachai? Como si los demás quieren ver el vaso medio vacío, qué pena por ellos, ¿cachai? O si lo ven medio lleno, bacán por ellos, pero no soy responsable de lo que ellos piensen o cómo ellos perciban la realidad. Es un desapego igual. Ujú. Y cuesta igual transformar, hacer esa transformación. Es estar un poco el que dirán, que cuesta muchísimo. Y debo decir que acá en Chile cuesta mucho más, porque, no sé, como hablaba en capítulo anterior, en otros países un partir de cero, te importa todo, nada, está ahí, no sé, conectada como contigo desde tu creatividad, tu vivencialidad, lo mismo, lo demás. Pero acá uno vuelve a lo antiguo, a las formaciones de antes, a lo conservador que es este país, a estas doctrinas que tenemos desde pequeños. Entonces uno está mucho más pendiente de lo que dice, de cómo lo dice, por mí ser juzgado. Sí. Entonces ahí hay un punto que es ¿hasta cuándo voy a cuestionarme qué pensarán de los demás? ¿Cuánto eso puede limitar mi actuar, mi ser? Entonces no es transable. Es limitante, te marca la libertad totalmente de ser, de expresarte como eres. Sí. O sea, yo creo que no podría volver, o sea, ya que me ha tocado trabajo de ir soltando esto, volver a lo anterior. No, y tampoco. Y yo admití que cuando volví a Chile, volví al tiro con el tema de, ¿qué van a pensar si no quiero ir a este lugar? ¿Qué van a pensar si no tengo ganas de hacer esto ahora? ¿Qué van a pensar si hasta que hubo un punto que es como que piensen lo que quieran, ¿cachai? Yo sé que no quiero ir porque no sé, porque estoy cansado. Yo sé que no quiero ir porque me da enferma. O yo sé que no quiero ir porque no quiero ir. No es válido. Obvio. Válido. Si no viviera pendiente de todo lo que piensan los demás, te cuartaría demasiado, hablaría demasiado en ser, tu esencia. Sí, y aparte que asumamos que en la vida también igual no sabemos hasta cuándo va a llegar. Entonces aprovechemos, disfrutemos más siendo quien somos, liberémonos de todos esos condicionamientos, porque este preciso momento no va a volver. Entonces vivámoslo, disfrutémoslo, tratemos de estar mucho más presente con eso también. Sí. Y yo siento que en parte un poco el camino que nosotras elegimos, como la astrología, el tarot, en tu caso, la radiestesia, en tu caso, canalización, registro akáshico, numerología, de tantas maneras que nosotros hemos ido conectando con estas herramientas, yo creo que hacen también un poco parte de esto. El camino que nosotras elegimos con esto son herramientas que nos permiten un poquito estar más presente con nosotras mismas, de escucharnos un poquito más. Han sido como una salida también y también un refugio en muchos momentos para conectarnos con nosotros. Entonces, con nosotras, son herramientas que nos conectan con nuestra genuidad, con que nos nace, con aquello que nos conecta con nuestra esencia, con nuestro fuego interior. También es interesante poder también contar del cómo uno llega también a ese lugar. Claro. ¿Qué opináis? Yo creo que sí, porque al final el que te importe poco lo que piensen los demás es animarte al paso a conectar con lo que tú sientes genuina para ti. Y que ahí está la profundidad de la astrología, el tarot,
la resistencia, las canalizaciones, los registros akáshicos. Pero sabéis que yo creo, amiga, que eso lo dejamos para el próximo capítulo. Porque somos Mística sin manual.